¿Qué son biomoléculas orgánicas? Son las principales estructuras que tienen las células para transmitir la información. Son de vital importancia para todos los procesos biológicos. Son células de vida. Las más abundantes en nuestro cuerpo son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o al grupo funcional al que pertenecen. Su principal función es el almacenamiento y consumo de energía en el organismo. Clasificación de los carbohidratos según su número de carbonos. Se clasifican en monosacáridos. Son simples, son los glúcidos más sencillos porque solo tienen una molécula y no se hidrolizan, no se descomponen. Entre estos encontramos la glucosa, la fructosa, la galactosa. Y estos monosacáridos los podemos encontrar en las frutas, las verduras y los dulces. El segundo grupo son los polisacáridos. Son moléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos. Su principal función es la reserva de energía. Entre estos encontramos el almidón, el glucógeno y la fibra. Lo podemos encontrar en los cereales, los tubérculos, la carne y el pescado. El tercer grupo son los disacáridos, tipos de glucósidos formados por la condensación de dos monosacáridos iguales o diferentes mediante un enlace y con pérdida de una molécula de agua. Entre estos encontramos la sacarosa, la maltosa, la lactosa y los podemos encontrar en la caña de azúcar o en la remolacha. Clasificación de los carbohidratos según su grupo funcional. Ahorradora. Son los que evitan la destrucción de las proteínas. La plástica. Forman parte de la membrana de los capilares sanguíneos o del tejido nervioso. La fibra dietética. Mantienen de adecuado equilibrio intestinal. Los lípidos o grasas compuestas de carbono e hidrógeno y relativa falta de oxígeno. Son un grupo heterogéneo de sustancias que tienen en común ser insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos como el éter. Su principal función son los nutrientes energéticos, ya que los lípidos son la principal fuente de reserva. También tienen funciones reguladoras en procesos hormonales. Encontramos dos grupos, los hidrófogas, que son solubles en disolventes polares como lo es el agua, y los lipófilas, que son solubles en disolventes apolares como los hidrocarburos. Clasificación de los lípidos. Se clasifican en dos. El primero son los saponificables o simples. Solo tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Cuando son sólidos se llaman grasas. Cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites séricos. Entre estos encontramos los ácidos grasos saturados no enocoicos que se encuentran en los lípidos. Los ácidos grasos insaturados son los ácidos carboxílicos de cadena larga. Y los ácidos grasos poliinsaturados son biosintetizados solo por algunos organismos. En el segundo grupo, los insaponificables o compuestos son lípidos que además de tener molécula de carbono, hidrógeno, oxígeno, contienen otros elementos como el fósforo o el azufre. Entre estos encontramos los esteroides, el colesterol, componente esencial de la membrana celular, se encuentra en la bilis y en la sangre. También encontramos los terpenos. Existen en gran cantidad en vegetales, poseen colores y olores característicos. Son componentes principales de los aceites. El terpeno lo encontramos en la zanahoria para que dé su color. Las proteínas.
Son formadas por aminoácidos, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre. Realizan diversidad de funciones en los seres vivos. Casi todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo dependen de ellas. Su principal función es la participación en la defensa de nuestro organismo frente a agentes nocivos. Una de las proteínas importantes de nuestro cuerpo es la hemoglobina, proteína que se encarga de transportar el oxígeno. Como las proteínas están compuestos de aminoácidos, vamos a mirar qué es un aminoácido. Es una molécula orgánica que contiene un grupo de amino y un grupo de carboxilo. Son las bases de las proteínas. Su función es el transporte de nutrientes y el almacenamiento. Entre ellas encontramos la arginina, la histina, la isoleucina y la lisina. Para que estos aminoácidos se unan y formen las proteínas, encontramos lo que es una unión péptida. Se forma por la reacción de síntesis o deshidratación de los aminoácidos para que se formen las proteínas. Clasificación de las proteínas según su forma. Encontramos dos clases. La primera son las fibrosas, son alargadas, resistentes e insolubles. Las segundas son las globulares, son contorsiones, plegamentos y son solubles. Clasificación de las proteínas según su estructura. Primaria. La forma de la primaria es secuencia una tras otra, como lo podemos ver en la imagen inferior que encontramos. Es una secuencia como una colita, una tras la otra. La secundaria, alfa hélices beta plegables. Son hélices en forma de espiral. Los terciarios o helicoidales plegadas y con aspecto globular. Estas tienen más torsiones. Y los cuaternarios son formadas por dos o más polímeros. En la parte inferior podemos ver una gráfica de la clasificación de las proteínas según su estructura para que veamos la diferencia entre cada una de ellas. Los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos? Son moléculas grandes formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que están unidos por un enlace. Encontramos entre ellos el ADN y el ARN, que tienen la función más importante, mantener la información y las instrucciones necesarias para el funcionamiento de la célula en nuestro cuerpo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico, que es el encargado de almacenar, transmitir y expresar la información genética que hay en la célula, regula y controla la actividad celular. El segundo es el ARN o ácido ribonucleico, que realiza la síntesis de las proteínas en nuestro organismo y lleva la información contenida en el ADN del núcleo al citoplasma. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que el tema haya sido de su agrado, que haya quedado claro